¿Alguna vez has sentido que tu alma tiene sed, una sed que nada del mundo parece poder apagar? Bebe agua, descansas, rezas, pero sigues sintiendo dentro un vacío, un cansancio silencioso, como si algo profundo te faltara. Santa Teresa de Ávila conocía esa sequedad del espíritu mejor que nadie. En sus escritos, la llamaba la sed del alma, esa necesidad invisible que no se calma con lo material, sino solo con lo divino. Imagina por un momento que estás solo, en silencio. Frente a ti hay un vaso de agua clara. Lo miras, en esa superficie tranquila, ves tu propio rostro reflejado. Tal vez nunca habías pensado en eso, el agua refleja lo que se pone delante. Pero también guarda un misterio. Santa Teresa decía que así es el alma, un espejo que, cuando está limpio y en calma, puede reflejar el rostro de Dios. Ella enseñaba que la oración es como el riego de un jardín interior. Decía que hay 4 maneras de regar ese jardín, unas más fáciles, otras más difíciles, pero todas necesarias para que florezca la vida espiritual. Hay que dar agua al alma, escribía, porque sin agua se seca y no da fruto. Esa agua es la oración, pero también la gracia, la paz, la ternura de Dios que cae sobre nosotros como lluvia suave. Hermano, hermana, ¿cuántas veces sientes que rezas pero no pasa nada? Que hablas, repites oraciones, y sin embargo tu corazón sigue inquieto, como tierra dura que no deja entrar la semilla. Santa Teresa te diría que en esos momentos no debes rendirte, sino esperar la lluvia. Porque el agua llega siempre al alma que persevera. El agua, para Teresa, era mucho más que un símbolo. Era un lenguaje del cielo. Decía que cuando el alma entra en oración verdadera, es como una fuente que comienza a brotar desde dentro, no desde fuera. Esa fuente es el Espíritu de Dios. No se oye con los oídos, sino con el corazón. Y cuando brota, lo primero que hace es traer paz. La paz. Esa palabra que todos buscamos, pero que tan pocos realmente experimentan. Santa Teresa reveló que la paz no se conquista luchando, sino dejándose llenar, como el agua llena el cuenco que se abre. El alma que confía, escribía ella, se vuelve como un estanque donde Dios se mira. ¡Qué imagen más bella, verdad! Dios reflejándose en ti. Pero hay algo que casi nadie sabe. Teresa creía que el agua tiene una memoria espiritual. Que cuando se reza con fe, el agua no solo escucha, sino que guarda la vibración de la oración. Por eso, en los conventos carmelitas, las monjas bendecían el agua con palabras sencillas, pero dichas desde el alma. Decían que, al beberla después, sentían una paz inexplicable, una ligereza interior, como si una carga se hubiera disuelto. Y no es casualidad que el agua esté presente en todos los momentos sagrados, el bautismo, la purificación, las lágrimas del arrepentimiento. Todo lo que limpia, todo lo que calma, todo lo que renueva, pasa a través del agua. Santa Teresa lo entendió con profundidad mística. Decía, Dios es como un río que corre por dentro del alma y la riega sin cesar, aunque a veces no lo sintamos. Imagina por un instante que ese río pasa también por ti. Que cada respiración es una ola de ese río divino. Que cada vez que te detienes, que haces silencio, que miras un vaso de agua con fe, en realidad estás contemplando ese mismo misterio, la presencia invisible de Dios en las cosas simples. Por eso, en este día tan especial, quiero invitarte a redescubrir el poder del agua, no como algo físico, sino como un canal de encuentro. Porque Santa Teresa reveló que el alma y el agua se entienden entre sí. Ambas son dóciles, transparentes, humildes. El agua no pelea, no grita, no compite. Solo fluye. Así debería fluir también el alma en manos de Dios. Pero atención, hermano, hermana. Santa Teresa también advertía algo. Decía que el agua puede ser símbolo de paz o de tormenta, según el estado del corazón. Si el alma está agitada, el agua no refleja nada. Solo cuando se calma, muestra el cielo. Por eso insistía tanto en la oración silenciosa, en ese recogimiento donde el alma se aquieta como un lago al amanecer. Y aquí comienza el misterio que vamos a descubrir juntos. En este video no te voy a hablar de teorías ni de metáforas bonitas, sino de una práctica que viene del corazón mismo de Santa Teresa. Ella enseñó que, en ciertos días santos, el agua puede ser un medio especial de gracia, una puerta hacia la paz. Y el 15 de octubre, el día de su nacimiento al cielo, es uno de esos días. Ese día, decía Teresa, el cielo se abre un poco más. Las oraciones son escuchadas con mayor ternura, las lágrimas se vuelven ofrenda, y el alma puede sentir una paz tan profunda que no parece de este mundo. Y si ese día,
con fe sincera, bendices un poco de agua y pronuncias 3 palabras que ella misma vivió y enseñó, esa agua puede convertirse en instrumento de paz, no por magia, sino por amor. Quédate conmigo hasta el final de este recorrido, porque en los próximos minutos vas a descubrir cuáles son esas palabras, cómo usarlas, y qué significado místico guardan. Son 3 palabras simples, pero nacidas del fuego del corazón de Santa Teresa. 3 palabras que ella misma repetía una y otra vez cuando sentía que el alma se le nublaba. 3 palabras que calmaron su mente, su cuerpo, su espíritu. Y cuando tú las pronuncies sobre el agua, con fe, en su día, algo cambiará también dentro de ti. No te lo digo como promesa vacía, sino como testimonio de siglos de almas que han sentido lo mismo. Porque lo que Santa Teresa vivió no fue un cuento, fue una experiencia real de amor, de silencio y de presencia. Así que respira profundo, abre el corazón y deja que esta primera gota de sabiduría te toque. Porque el camino hacia el milagro de paz comienza aquí, en lo más simple, en lo más puro, en lo más humilde, un vaso de agua, una oración, y el deseo sincero de dejar que Dios riegue tu alma. Santa Teresa de Ávila no hablaba del agua como un símbolo poético. Ella la vivía. En sus visiones, en sus momentos de oración profunda, el agua aparecía siempre como imagen de Dios moviéndose en el alma, como un río silencioso que todo lo toca, todo limpia, todo transforma. Decía que cuando el alma ora con sinceridad, comienza a escuchar ese murmullo interior, ese fluir del agua viva que brota del corazón mismo de Cristo. En uno de sus escritos más hermosos, comparó la vida espiritual con un jardín. Decía que Dios planta en cada persona un pedacito de paraíso, pero que ese jardín necesita agua para florecer. El alma sin oración, escribía, es tierra seca, endurecida, donde nada puede crecer. Y añadía algo más profundo todavía, el agua es la oración, y quien ora, abre los canales por donde Dios puede regar su alma. Imagina esa escena. Santa Teresa, en su celda del convento, rodeada de silencio. Sobre la mesa, una vela encendida y un pequeño cuenco con agua. Cierra los ojos, junta las manos y empieza a orar. No dice muchas palabras, apenas un susurro, Señor, riega mi alma. En ese instante siente dentro una suavidad que la envuelve, una paz que no viene de afuera, sino de lo más profundo. Es el agua viva de la que hablaba Jesús, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Para Teresa, esa promesa no era una metáfora. Era una realidad tangible. Decía que había momentos en los que, mientras oraba, sentía como si una corriente de agua corriera por dentro de su pecho, llenando todo su ser de frescura. Es una gracia tan suave, escribía, que el alma se derrite como cera ante el fuego del amor divino. Esa agua no se ve, pero se siente. Es la presencia de Dios que, sin hacer ruido, va transformando el alma desde adentro. Y aquí hay algo que muy pocos saben. Santa Teresa distinguía entre el agua exterior y el agua interior. La exterior es la que tomamos, la que lava el cuerpo. La interior es la que riega el espíritu. Pero ambas están conectadas, porque Dios usa lo visible para mostrarnos lo invisible. Por eso, cuando ella bendecía el agua antes de beber, no lo hacía por costumbre, sino como un acto de fe. Sabía que en ese gesto sencillo se unían el cielo y la tierra. Hermano, hermana, ¿te has preguntado alguna vez por qué el agua tiene tanto poder en las Escrituras? Con ella Dios creó la vida, con ella purificó el mundo, con ella bautizó a su Hijo. El agua es el único elemento que siempre está presente cuando Dios comienza algo nuevo. Y así lo entendía Teresa. Para ella, cada oración era como abrir una fuente en medio del desierto. Por eso decía, el alma que ora se convierte en manantial, y donde antes había sequedad, brota vida. Pero Teresa también hablaba del peligro de la falta de agua. Decía que hay almas que, sin darse cuenta, se alejan del manantial. Cuando dejamos de orar, advertía, la tierra del alma se agrieta, las flores se marchitan y hasta los frutos buenos se secan. No lo decía para asustar, sino para recordarnos algo esencial, sin oración no hay paz, porque la oración es el agua que mantiene viva la raíz. Ella misma pasó por largas sequedades, momentos en que no sentía nada, ni consuelo, ni fervor. Pero allí descubrió un secreto. Aunque el agua no se sienta, decía, el manantial sigue corriendo. Dios no se detiene. Aunque tú no lo percibas, Él sigue regando tu alma. Y entonces comprendió algo más, que esa agua viva no viene de afuera, sino de adentro. No cae del cielo como lluvia, brota del corazón. Porque el Espíritu Santo habita dentro del alma como una fuente escondida. Y cuando uno se aquieta,
cuando se entrega en silencio, esa fuente comienza a fluir. Por eso Santa Teresa insistía tanto en la oración interior, esa que no necesita muchas palabras, sino solo presencia. En una de sus revelaciones más hermosas, escribió que durante la oración vio a Jesús de pie junto a un pozo. En sus manos tenía un cántaro de cristal, y le decía: «Hija mía, bebe del agua que no se agota». Teresa bebió, y al hacerlo, comprendió que ese pozo era su propio corazón, y que Jesús había estado allí todo el tiempo, esperándola. Desde entonces, cada vez que sentía cansancio o tristeza, cerraba los ojos y decía: «Señor, dame de tu agua viva». Y la paz volvía. Tal vez te preguntas qué tiene que ver esto contigo, hoy, en tu vida cotidiana. Tiene que ver todo, hermano, hermana. Porque el mismo manantial que regó el alma de Santa Teresa corre también dentro de ti. La diferencia está en si lo escuchas o no. Si le abres espacio o lo dejas sepultado bajo las preocupaciones, el ruido, la prisa. Por eso, cuando tomes un vaso de agua, no lo veas solo como algo físico. Míralo como un símbolo de lo que Dios quiere hacer en ti. El agua exterior es reflejo del agua interior. Si la bendices con fe, si la ofreces a Dios con amor, esa agua se convierte en oración, en vehículo de gracia. Santa Teresa lo sabía, y por eso, en sus últimos años, solía decir a las hermanas del convento: «Cuando bebáis, pensad que el Señor os riega el alma». Qué imagen tan simple y tan profunda. El agua que bebes es la misma que usó Dios para despertar a la creación. Y esa misma agua, tocada por la oración, puede despertar también tu corazón. El día de Santa Teresa, el 15 de octubre, es un momento privilegiado para hacerlo. Ella misma decía que en su fiesta, los cielos se abren con especial ternura sobre las almas que buscan paz. Ese día, al mirar el agua, puedes recordarla a ella, una mujer fuerte, mística, llena de fuego, que sin embargo encontró a Dios no en los grandes milagros, sino en los gestos sencillos, en lo pequeño, en lo cotidiano. Y así como el agua corre sin ruido, el amor de Dios también actúa sin alardes. Tal vez no verás un rayo, ni escucharás una voz, pero sentirás dentro una calma nueva, una ligereza que no sabías que necesitabas. Santa Teresa decía que ese es el signo de que el agua viva ha comenzado a fluir en ti. Hermano, hermana, si hoy sientes que tu alma necesita paz, quédate. Porque en la siguiente parte descubrirás cómo Santa Teresa usaba el agua como instrumento de oración, cómo la convertía en un canal de bendición, y cuáles son las 3 palabras que ella reveló para transformar lo ordinario en sagrado. Esas 3 palabras son una llave, un secreto que conecta el corazón humano con el corazón de Dios. Y cuando las pronuncies con fe, el agua no solo tocará tus labios, tocará también tu alma. ¿Alguna vez has pensado que el agua puede escuchar? Suena extraño, ¿verdad? Sin embargo, Santa Teresa de Ávila enseñaba que todo lo que Dios creó tiene una sensibilidad espiritual. Que el agua, tan simple, tan cotidiana, es uno de los instrumentos más puros para transmitir la gracia divina. Decía que el alma que ora con fe puede dejar huella en todo lo que toca, incluso en una gota de agua. Porque cuando se ora desde el corazón, hasta la materia se vuelve oración. Imagina la escena. Es de noche en el convento. El silencio cubre los muros y las hermanas duermen. En una pequeña celda, Santa Teresa está arrodillada. Frente a ella, una jarra de agua y una luz temblando. No hay grandes gestos, no hay palabras complicadas. Solo un susurro: «Señor, bendice este agua, para que quien la beba reciba tu paz». Esa era su manera de orar, sencilla, profunda, viva. Y las monjas contaban que, al beber esa agua después, sentían una serenidad tan grande que muchas lloraban sin saber por qué. Para Teresa, el agua bendecida con oración no era un objeto mágico. Era un signo de la presencia de Dios. Ella decía que el agua conserva la intención de quien ora sobre ella, como una memoria invisible que guarda la fe del alma que la toca. Por eso pedía siempre que las oraciones fueran pronunciadas con amor, sin prisa, como quien acaricia. Porque lo que se dice con amor permanece. En sus escritos, hablaba de 4 tipos de oración, comparándolos con 4 modos de regar un jardín. El primero, con cubos y esfuerzo, representa la oración hecha solo con la voluntad. El segundo, con una noria, simboliza la constancia. El tercero, con un arroyo, muestra cómo la gracia comienza a fluir por sí sola. Y el cuarto, cuando llueve del cielo, es el estado en que Dios mismo riega el alma sin esfuerzo humano. Ese cuarto grado es lo que ella llamaba oración de unión, cuando el alma y Dios se confunden como el agua que se mezcla con el agua. Y es precisamente en esa unión donde el agua bendecida cobra su poder.
Porque cuando se ora con fe, aunque sea sobre un vaso de agua, esa fe abre una puerta. Santa Teresa decía, donde hay fe, Dios pasa. Y cuando pasa, deja su paz. Quizá alguna vez has sentido que necesitas limpiar algo más que tus manos o tu cuerpo, limpiar por dentro, pensamientos, emociones, recuerdos que pesan. Teresa entendía ese deseo. Decía que el alma a veces se ensucia con las preocupaciones del mundo, con los miedos, con la culpa, con el cansancio. Y que Dios, en su ternura, nos da remedios visibles para sanar lo invisible. Uno de ellos es el agua. Por eso, cuando rezas sobre el agua, no lo haces para cambiar el agua, sino para cambiarte a ti mismo. En ese acto simple, el alma se abre, se entrega, se rinde. Y el agua, obediente a la fe, se convierte en un espejo de esa entrega. Teresa decía que quien ora de ese modo transforma la materia en oración, y que esa oración, cuando se bebe, penetra hasta el alma. Hermano, hermana, no se trata de superstición, se trata de amor. Cuando pronuncias palabras de fe sobre el agua, tu voz no solo vibra en el aire, también vibra en tu corazón. Y esa vibración de amor, decía Teresa, es lo que toca a Dios. Porque el amor verdadero es la frecuencia del cielo. Ella relataba que, en ciertos momentos de oración, veía el agua como si brillara con una luz interior. No era una visión física, sino espiritual. Entendía que esa luz era la gracia divina, y que así como el agua puede reflejar la luz del sol, también el alma puede reflejar la luz de Dios. Por eso decía, Dios se mira en el alma que se limpia. Santa Teresa enseñaba también que cada elemento de la creación tiene un propósito. Y que el agua, más que ningún otro, fue escogida por Dios para purificar. Porque nada limpia mejor que lo que no hiere, decía. El fuego quema, el viento arrastra, pero el agua acaricia mientras transforma. Cuando bendices el agua con oración, haces lo mismo que hacía ella, conviertes lo simple en sagrado. Pero hay una condición, hacerlo con silencio interior. Teresa insistía en que la oración verdadera no se grita. Dios no está en el ruido, sino en la brisa suave. Así, cuando te acerques al agua, no lo hagas con prisa ni con curiosidad, sino con reverencia. Mírala como algo vivo, como un espejo del cielo. Y entonces, di las palabras. No aún las 3 palabras sagradas, sino tus propias palabras, las que broten del alma. Agradece, pide, confía. Santa Teresa decía que la fe es como una gota de agua, cuando cae en el océano de Dios, ya no se distingue, se vuelve parte del todo. Así debe ser tu oración, una gota que se deja caer sin miedo. Quizás te preguntes, ¿puede un simple vaso de agua traer paz? Teresa respondería, no el vaso, no el agua, sino la fe que depositas en ellos. Porque el agua es el medio, no el fin. Es el canal que Dios usa para recordarte que su paz puede tocarte de formas pequeñas, concretas, silenciosas. En uno de sus momentos más bellos, Teresa escribió, el alma es un cristal donde se refleja el sol de la gracia. Si está limpio, la luz pasa, si está turbio, la apaga. El agua, decía, es como ese cristal, cuando está limpia y bendecida, deja pasar la luz. Por eso, cuando tomes el agua en tus manos, recuerda esto, no es solo agua. Es símbolo de tu fe, de tu esperanza, de tu deseo de volver a ser transparente ante Dios. Es tu alma reflejada en lo simple. Y cuando la ofreces con humildad, el cielo responde. En el día de Santa Teresa, ese gesto sencillo se vuelve aún más poderoso. Porque ella misma prometió que intercedería por las almas que buscaran la paz sincera. Y cuando una persona, en su nombre, reza con agua y fe, el amor de Dios se derrama con suavidad, como lluvia sobre el desierto. En la siguiente parte, descubrirás el corazón de esta revelación. Las 3 palabras que Santa Teresa dejó como herencia espiritual para los tiempos de inquietud. 3 palabras que no solo se pronuncian, se viven. 3 palabras que, al decirlas sobre el agua, despiertan en ti la fuente de la paz. Porque esa fuente ya está dentro de ti, esperando solo una cosa, que le hables con amor. Hermano, hermana, todo en la vida espiritual tiene un centro, una semilla donde late el sentido de todo lo demás. Para Santa Teresa de Ávila, ese centro era la paz que brota de la confianza. Ella decía que el alma no puede florecer si vive turbada, si se deja arrastrar por los miedos, las comparaciones, la impaciencia. El alma inquieta, escribía, es como agua revuelta, ni refleja el cielo, ni alimenta las raíces. Por eso, un día, después de una noche de profunda oración, Teresa escribió 3 frases que nacieron directamente de su experiencia mística.
3 frases que muchos años después se convirtieron en oración universal. Pero en su origen no eran solo palabras, eran una respuesta de Dios a su sed de paz. Nada te turbe. Todo se pasa. Dios no se muda. 3 frases. 3 movimientos del alma. 3 llaves que abren la puerta del descanso interior. La primera, nada te turbe. Teresa la escribió en medio de una tormenta interior. Estaba enferma, cansada, con la comunidad dividida y el corazón lleno de peso. En esa noche de angustia, mientras oraba, escuchó dentro una voz suave que le decía: Teresa, ¿por qué te turbas? Si me tienes a mí, lo tienes todo. Esa fue la raíz de su primera frase. Nada te turbe no es una orden de hierro, es una caricia espiritual. Es Jesús recordándote que ninguna ola puede hundirte si Él está en la barca. Es la invitación a dejar de pelear contra el agua y aprender a flotar en ella. Porque la turbación no viene de lo que pasa, sino de olvidar quién va contigo. Cuando pronuncies estas palabras sobre el agua, hazlo lentamente, con los ojos cerrados, sintiendo como cada sílaba cae como una gota sobre tu corazón. Nada te turbe. Permite que el alma respire. Teresa decía que la paz comienza cuando dejamos de resistir y aprendemos a confiar. La segunda, todo se pasa. Santa Teresa comprendió este misterio en los años más duros de su vida. Había visto morir amigas, había enfrentado incomprensiones, y aún así escribía con serenidad: todo se pasa. No porque fuera indiferente, sino porque había entendido que la vida es un río. Nada se queda quieto. Ni el dolor, ni la alegría, ni la prueba, ni la sequedad. Todo pasa. Estas palabras son como una corriente de agua que limpia los pensamientos, que arrastra la ansiedad y deja espacio para lo nuevo. Cuando las pronuncias, el alma recuerda su verdad más profunda, que nada en este mundo es eterno, solo el amor de Dios. Teresa lo expresaba con dulzura: el alma que acepta que todo pasa, ya comienza a vivir en el cielo. Así que cuando digas, todo se pasa, míralo reflejado en el agua. Observa cómo las pequeñas ondas se forman y desaparecen. Esa es la imagen de tu vida, todo lo que hoy te preocupa será un recuerdo mañana. La paz llega cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes retener. Y la tercera, Dios no se muda. Es la cumbre de todo. Si lo demás pasa, si el mundo cambia, si las personas vienen y van, hay algo que permanece: Dios. Él no se muda, no cambia de amor, no se cansa de esperar. Dios no se muda, es el corazón inmóvil en medio de las olas, la roca donde descansa el alma. Teresa decía que estas palabras eran como un ancla. Que quien las repite con fe encuentra estabilidad, aunque el mundo tiemble. Porque, escribía, si todo cambia menos él, el alma que se aferra a él ya no teme la mudanza. Cuando pronuncies estas 3 palabras sobre el agua, hazlo con la conciencia de estar tocando un misterio eterno. No es un ritual vacío, es un acto de fe viva. Al decir nada te turbe, le estás hablando a tu mente. Al decir todo se pasa, le estás hablando a tu corazón. Y al decir Dios no se muda, le estás hablando a tu alma. 3 niveles, 3 respiraciones, 3 gotas que caen sobre la misma fuente. Y cuando termines, verás que el agua parece distinta. No porque haya cambiado su forma, sino porque tú has cambiado. Teresa decía, el alma que reza con fe transforma lo que toca, porque el amor deja su huella en todo. Estas 3 frases eran para ella más que una enseñanza. Eran su escudo. Las repetía cuando sentía dolor, cuando las preocupaciones del convento la superaban, cuando no encontraba fuerzas. Las decía una y otra vez hasta que su corazón se aquietaba. Y entonces escribía: nada me falta, porque quien tiene a Dios, nada le falta. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, no es por casualidad. Quizás tú también necesitas recordar hoy estas 3 verdades. Que nada te turbe, que todo se pasa y que Dios no se muda. Y que estas palabras, dichas con fe sobre el agua, pueden actuar como un bálsamo que toca lo más profundo de ti. Porque cuando las pronuncias con amor, no solo bendices el agua, bendices tu alma. El agua se convierte en reflejo de tu fe, y tu fe, en reflejo del amor de Dios. Y allí, en ese pequeño gesto, comienza el milagro de la paz. En la próxima parte, aprenderás cómo realizar esta oración del agua el día de Santa Teresa, cómo preparar tu espacio, tus palabras y tu corazón, para que el agua se convierta en un canal de gracia y tú puedas sentir, como ella sentía, esa calma que no viene del mundo, sino del cielo. Imagina el amanecer del 15 de octubre. Es un día silencioso,
luminoso, el día en que el cielo recuerda a su amiga más fiel, Santa Teresa de Ávila. Ella misma decía que en su fiesta, los ángeles descienden con dulzura sobre las almas que buscan paz. No porque el calendario lo diga, sino porque el amor deja huellas, y las almas santas siguen derramando la gracia que recibieron. Hoy vas a hacer algo muy simple, pero profundamente sagrado. No necesitas templos, incienso ni velas. Solo un vaso de agua limpia, tus manos, y un corazón dispuesto. Porque lo que vas a hacer no es un rito vacío, es un diálogo con Dios a través de la creación. Busca un momento de silencio. Si puedes, que sea temprano en la mañana o al caer la tarde, cuando el ruido del mundo se aquieta. Coloca el vaso de agua frente a ti. Observa cómo la luz se refleja en su superficie. No tengas prisa. Teresa decía que en la oración, la prisa es el enemigo del alma. Respira profundamente, 3 veces. Siente cómo el aire entra, cómo sale. Permite que tu corazón se ablande. Haz la señal de la cruz sobre el vaso. No con gesto mecánico, sino consciente, sabiendo que estás invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las 3 fuentes del amor. Luego, une tus manos y di en voz baja: Señor mío y Dios mío. Tú que eres fuente viva de amor. Bendice esta agua. Para que al tocar mis labios, toque también mi alma. Permanece un instante en silencio. Mira el agua. Santa Teresa decía que el alma, cuando ora, se vuelve espejo. Y el agua, espejo del alma. Lo que ves allí es tu reflejo, pero también tu interior. Si ves calma, hay calma. Si ves movimiento, hay algo que sanar. No huyas, mírate con ternura. Ahora pronuncia lentamente las 3 palabras de Teresa. Nada te turbe. Haz una pausa. Deja que cada letra caiga como una piedra en un lago. Mira las ondas que se forman. Eso eres tú, un alma que se calma poco a poco. Todo se pasa. Permite que estas palabras arrastren tus preocupaciones. Piensa en aquello que te pesa, en lo que te roba la alegría, y déjalo ir. Imagina que cada pensamiento se disuelve como una gota en el agua. Dios no se muda. Di esta frase como quien se aferra a una roca firme en medio del mar. Siente dentro la estabilidad, la certeza, el amor que no cambia. Después de decirlas, guarda silencio unos segundos. No trates de pensar en nada. Solo siente. Teresa decía que el silencio después de la oración es como la tierra que bebe la lluvia. Allí, en ese instante sin palabras, el alma absorbe la gracia. Toma el vaso con ambas manos. No lo hagas con ansiedad. Míralo como si fuera algo sagrado, porque lo es. Acércalo lentamente a tus labios y bebe un pequeño sorbo. Hazlo con amor, con fe, sabiendo que esa agua ha sido tocada por la oración. No por poder humano, sino por la presencia de Dios que habita en la fe. Mientras bebes, repite en tu corazón: Jesús, dame tu paz. Jesús, riega mi alma. Jesús, quédate conmigo. Cierra los ojos y siente el agua descendiendo por tu garganta, entrando en tu cuerpo. Santa Teresa decía que el alma y el cuerpo no están separados, que lo que toca al uno toca también al otro. El agua que bebes es símbolo de la gracia que entra en ti. Permanece unos momentos más en quietud. Tal vez sientas calor, tal vez frescura, tal vez nada. No importa. Dios no siempre se manifiesta en sensaciones, sino en la transformación silenciosa que sigue después. Si puedes, haz esta oración 3 veces en el día, al despertar, al mediodía y al anochecer. No por obligación, sino como quien riega una planta. Cada vez, el alma se humedece un poco más, la paz penetra más profundo. Y no olvides algo que Santa Teresa repetía constantemente: el amor no se mide por las palabras, sino por la constancia. No busques experiencias extraordinarias. Busca fidelidad. Repite las 3 palabras cuando sientas ansiedad, cuando el corazón se agite, cuando el mundo te duela. No necesitas tener agua cada vez, basta recordarlas, pronunciarlas con el alma. El día de Santa Teresa es un día de promesas cumplidas. Ella pidió a Dios que concediera paz a todos los que invocaran su nombre con fe. Y la paz, cuando llega, no es un sentimiento fugaz. Es un descanso que se instala en el alma y la vuelve ligera. Hermano, hermana, este 15 de octubre no dejes que el día pase como uno más.
Dedícale un momento a este gesto. No importa dónde estés, en casa, en el trabajo, en silencio o en medio del ruido. Levanta un vaso de agua, bendícelo, di las 3 palabras, y bebe con fe. Dios escucha el corazón más que las palabras, y la fe convierte lo ordinario en milagro. Teresa decía que la paz es un don, pero también una siembra. Hoy siembras. Y lo que siembras con fe, florece. No sabrás el momento exacto, pero un día te sorprenderás sintiendo calma donde antes había miedo, serenidad donde antes había inquietud. Esa será la señal de que el agua viva ha tocado tu alma. En la próxima parte descubrirás qué ocurre en lo más profundo del ser cuando esta oración se hace con fe. Porque Santa Teresa no solo enseñó a rezar, enseñó a vivir el silencio que sigue, el fruto invisible de la gracia, la transformación interior. Lo que pasa dentro del alma cuando el agua se vuelve luz. Santa Teresa decía que el alma es como una casa muy grande, con muchas habitaciones. En algunas, hay luz, en otras, sombra, en otras, silencio. Cuando el alma ora, Dios pasa de estancia en estancia, encendiendo lámparas donde antes había oscuridad. Pero cuando el alma se entrega con fe, cuando pronuncia palabras que vienen del corazón, algo mucho más profundo sucede, el agua viva comienza a circular por esas habitaciones, limpiando, sanando, despertando. ¿Has sentido alguna vez que después de rezar con sinceridad, sin exigir nada, el corazón se aligera? Es como si hubieras llorado sin lágrimas. Santa Teresa llamaba a eso, el riego del alma. Decía que el agua de la gracia entra por los rincones más secos, donde ni tú mismo sabías que había sed. Después de una de sus oraciones más intensas, escribió: sentí que mi alma se disolvía como tierra empapada, que el amor me ablandaba, que ya no podía resistir a Dios. Esa es la obra del agua espiritual, no imponer, sino ablandar. El alma se vuelve dócil, y donde antes había miedo, hay confianza. Donde había ruido, hay calma. Donde había dolor, hay comprensión. Cuando rezas sobre el agua, no estás haciendo un acto simbólico, estás activando un movimiento invisible. Tu fe se convierte en canal. La oración, en corriente. El amor, en fuerza que desciende. Santa Teresa explicaba que así como el agua penetra sin ruido, la gracia entra en el alma sin que el alma se dé cuenta. No hay puerta que pueda cerrarle paso, decía, porque Dios entra por donde el alma se abre. Y entonces comienza algo que solo se entiende con el tiempo: la paz ya no depende de lo que pasa afuera. Antes, necesitabas que todo estuviera en orden para sentir tranquilidad, ahora descubres que la calma brota de dentro, como un manantial que no se agota. Esa es la señal más clara de que la oración ha tocado su meta. En uno de sus momentos más bellos, Santa Teresa escribió que sentía como si un río pasara por dentro del alma, arrastrando las penas, y dejando atrás flores nuevas. Las penas no desaparecían de golpe, pero se volvían livianas, como hojas que flotan en el agua. Hermano, hermana, cuando tú haces la oración del agua, sucede lo mismo. Quizá no lo notes en el momento, pero el alma empieza a moverse. Se limpia. Se ordena. Dios comienza a quitar de su interior lo que no sirve. Viejas heridas, pensamientos repetidos, culpas. Todo eso empieza a diluirse, no porque tú lo forces, sino porque la gracia lo toca. Y aquí viene algo que pocos entienden: la paz verdadera no es una emoción, es una claridad. Santa Teresa decía: la paz es saber dónde está Dios. Cuando el alma ora con fe, se da cuenta de que Dios no estaba lejos, ni dormido, ni ausente. Estaba dentro. Esperando. En esa conciencia el alma descansa. El mundo sigue igual, pero el alma ya no se agita igual. Aprende a mirar las cosas con otros ojos. A callar donde antes discutía. A esperar donde antes se desesperaba. Ese es el milagro silencioso de la oración: no cambia lo exterior, cambia la mirada. Santa Teresa llamaba a ese estado quietud del alma. No es inmovilidad, es armonía. Como el agua cuando el viento cesa. En ese estado, la oración se vuelve contemplación. Ya no pides, no hablas, no repites. Solo estás. Y en ese estar, Dios actúa. Ella explicaba que el alma en quietud es como un lago que refleja el cielo. Si lo turbas, se pierde la imagen; si lo dejas en calma, el reflejo aparece solo. Por eso decía: no te canses de aquietarte, que en el silencio está la voz de Dios. Y cuando el alma alcanza esa paz, algo misterioso ocurre también en el cuerpo. Las tensiones disminuyen, la respiración se vuelve lenta, los pensamientos se ordenan.
El agua y el espíritu trabajan juntos. Teresa veía en eso un signo de unidad, el cuerpo que se calma es testimonio del alma que confía. Muchas personas que practicaban esta oración, decía ella, notaban que después dormían mejor, que los pensamientos oscuros se disipaban, que las lágrimas, cuando venían, no eran de tristeza, sino de alivio. Esas lágrimas son, según Teresa, el agua que el alma devuelve a Dios como agradecimiento. Cuando el alma llega a ese punto, ya no necesita buscar señales. Sabe que ha sido escuchada. Y aunque el mundo no lo entienda, siente que algo dentro cambió. No porque Dios haya hecho un milagro visible, sino porque ha despertado el milagro más grande, la paz. Esa paz no se compra, no se aprende, no se impone. Se recibe. Se bebe. Se deja entrar. Por eso, Teresa decía, la paz no se alcanza corriendo, sino rindiéndose. Hermano, hermana, si haces esta oración del agua con fe, verás que los días siguientes algo se suaviza dentro de ti. Los pensamientos duros se ablandan, las heridas dejan de doler tanto, el corazón se abre un poco más. Y aunque no sepas explicarlo, sabrás que Dios te ha tocado. Porque esa es la promesa que Santa Teresa dejó al mundo, que quien aprenda a orar como el agua, con humildad, con pureza, con silencio, sentirá en su alma la corriente del amor divino, y nunca más volverá a tener sed. En la próxima parte conocerás cómo esta experiencia de paz no se queda solo dentro, sino que se derrama hacia los demás. Como Teresa enseñaba que el alma regada por la gracia se convierte también en fuente para otros. Que la paz que recibes hoy puede ser luz para alguien mañana. Porque cuando Dios toca un alma, lo hace para que esa alma toque al mundo. Santa Teresa decía que la paz que uno recibe de Dios nunca se queda quieta. Que el alma que ha sido regada por el amor se vuelve fuente para otros. El agua, escribía, no se guarda, corre. Por eso, las personas que vivían cerca de ella sentían algo distinto. No era solo su palabra, era su presencia. Decían que bastaba entrar en la misma habitación para sentir calma, una calma que no venía de este mundo. Hay un testimonio antiguo, guardado en los conventos carmelitas, sobre una de las hermanas que vivió con Teresa en Ávila. Contaba que, una noche, mientras todas dormían, sintió una angustia profunda, una tristeza sin causa. Se levantó, fue a la capilla y vio a Teresa de rodillas, con un pequeño cuenco de agua delante del crucifijo. La vio llorar y murmurar, Señor, riega las almas que se secan. Cuando la monja se acercó, Teresa le sonrió, le dio el cuenco y le dijo, bebe un poco, hija. No es el agua la que calma, es la confianza. La hermana bebió y, sin entender por qué, la pena se le disipó. Desde entonces, decía, su oración nunca volvió a ser la misma. Teresa no hacía milagros visibles, hacía milagros silenciosos. Su don era despertar la fe dormida en los demás. Y ese mismo don sigue vivo. Cada vez que alguien, siglos después, pronuncia sus palabras con fe, algo del espíritu de Teresa vuelve a tocar la tierra. Por eso, si hoy has hecho esta oración del agua, si has repetido las 3 palabras, si has sentido aunque sea una chispa de calma, debes saber que no estás solo. Estás unido a una cadena de almas que desde hace 500 años oran con la misma esperanza, que el agua del cielo riegue los desiertos de la tierra. Santa Teresa reveló algo que pocos conocen. Dijo que el alma que alcanza la paz no se convierte en monumento, sino en manantial. Que la verdadera señal de que Dios ha tocado un corazón es que ese corazón se vuelve compasivo. Que quien ha bebido del agua viva, enseña a otros a beber, no con palabras, sino con gestos. Con paciencia, con ternura, con silencio. Tal vez tú también conozcas a alguien que vive inquieto, agitado, buscando sentido, y que necesita esta paz. Esa persona puede ser un amigo, un familiar, alguien que nunca habla de su dolor, pero lo lleva dentro. Si hoy haces la oración del agua pensando también en él, el eco de tu fe puede tocarlo. Porque, como decía Teresa, Dios no mira a la distancia, sino el amor con que se ora. Imagina que el agua que bendijiste esta mañana se convierte en río. Ese río baja de tu alma hacia otras almas. En su corriente va tu oración, tus palabras, tu deseo de paz. No sabes a quién alcanzará, pero el amor siempre llega donde tiene que llegar. En sus últimos días, Teresa tuvo una visión. Contaba que vio el mundo desde arriba, como un jardín inmenso. Algunos lugares estaban resecos, otros llenos de flores. Y escuchó una voz que le decía, estas flores crecen donde alguien ora con fe. Comprendió entonces que la oración más sencilla, incluso la de un alma anónima, puede florecer en lugares que nunca conoceremos.
Hermano, hermana, esa visión es también para ti. Cada vez que haces un acto de fe, por pequeño que sea, siembras una flor en ese jardín invisible. Cada palabra de amor pronunciada con sinceridad, cada vaso de agua bendecido con fe, cada vez que eliges la paz en lugar del miedo, una semilla cae en la tierra del cielo. Y aquí llega la revelación final de Santa Teresa, la que guarda el sentido de todo lo que has escuchado. Ella escribió: el alma que aprende a confiar en Dios se vuelve transparente como el agua. Y cuando el alma es transparente, Dios se ve a sí mismo en ella. Eso es el milagro de la paz. No ver algo fuera, sino permitir que Dios se vea dentro. Quizás esperabas una señal, un cambio repentino, una emoción intensa. Pero la verdadera gracia suele llegar en silencio, como el agua que penetra la tierra sin ruido. Y un día, sin saber cuándo, mirarás dentro de ti y encontrarás calma donde antes había caos. Esa calma será tu señal. Esa calma es Cristo dentro de ti. Es la promesa cumplida de Santa Teresa. Es la paz que no depende del mundo, porque viene del mismo corazón de Dios. Y cuando eso ocurra, cuando te descubras más paciente, más amable, más fuerte ante las pruebas, recuerda que todo empezó con un vaso de agua, con 3 palabras, con un acto sencillo de fe. Así obra Dios, en lo pequeño, en lo humilde, en lo silencioso. Teresa nos enseñó que los mayores milagros no están en lo espectacular, sino en lo cotidiano transformado por el amor. El milagro de hoy no es que el agua haya cambiado. Es que tú has cambiado. En la última parte de este camino, vamos a agradecer juntos. Vamos a sellar esta experiencia con una oración de gratitud y con un gesto de fe. Porque la gratitud es el río donde la paz se vuelve permanente, y el alma agradecida se convierte en luz para los demás. Y cuando lleguemos al final, te invitaré a algo más profundo, a seguir caminando con nosotros, a ser parte de esta familia espiritual que cada día busca lo mismo que tú buscas hoy, la presencia viva de Dios en lo simple, la santidad en lo cotidiano, la oración que transforma el alma y el mundo. Hermano, hermana, hemos llegado al final de este camino de agua y de fe. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado con el corazón, si has orado, aunque sea en silencio, ya has dado el paso más importante, abrirle espacio a Dios dentro de ti. Santa Teresa decía que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Hoy has amado. Has buscado. Has bebido del agua viva que no se agota. Mira el vaso que usaste. Tal vez ya está vacío, pero en realidad está lleno. Porque el agua que bebiste no desapareció, se hizo vida dentro de ti. Se convirtió en calma, en confianza, en una semilla de paz. Teresa enseñaba que la oración verdadera nunca termina cuando se dicen las últimas palabras, sino cuando el alma empieza a vivir de otro modo. Quédate unos instantes en silencio. Siente el aire que entra y sale. Esa respiración también es oración. Es Dios soplando dentro de ti, recordándote que existes por amor y para amar. Ahora, con el corazón tranquilo, repite conmigo las palabras que Santa Teresa dejó como legado eterno. Nada te turbe. Todo se pasa. Dios no se muda. Dilas despacio. Déjalas caer como gotas sobre la tierra de tu alma. Y escucha dentro la voz suave de Dios respondiendo: estoy aquí. Esa respuesta es el milagro. No un signo externo, no un ruido del cielo, sino una certeza silenciosa que lo cambia todo. Teresa lo explicaba así: cuando el alma encuentra a Dios, lo reconoce sin verlo, lo siente sin tocarlo, y ya nada le falta. Tal vez hoy, mientras escuchabas, algo se movió en ti. Una paz ligera, un deseo de orar más, una lágrima que no esperabas. Guárdalo. No lo analices. Dios habla también así, con susurros, con pequeñas señales. Cada emoción santa es semilla de conversión. Y ahora, demos gracias. Gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias por el agua, espejo de tu amor. Gracias por Santa Teresa, que nos enseñó a rezar con el alma abierta. Haz que la paz que hoy hemos sentido permanezca. Que se extienda a nuestras familias, a nuestros amigos. A todos los corazones sedientos de ti. Amén. Santa Teresa solía decir: el alma agradecida es río de alegría. Por eso, antes de terminar, deja que tu gratitud se convierta en ofrenda. Piensa en alguien a quien quieras llevarle esta paz. Menciónalo en silencio. Pide por él, por ella. La paz que recibes se multiplica cuando la compartes. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de Dios en estas palabras,
te invito con humildad a unirte a nuestra familia espiritual. Aquí, en Misterios de la Oración, caminamos juntos cada día, aprendiendo de los santos, descubriendo los secretos del alma, compartiendo la fe que transforma. Suscríbete, hermano, hermana, no por costumbre, sino como un acto de fe. Cada video que compartimos es una gota más de este río que Dios está formando entre nosotros. Un río de esperanza, de consuelo, de oración. Dale, me gusta, si este mensaje te ha ayudado, para que llegue a más personas que buscan lo mismo que tú, un instante de paz, una palabra que sane, una oración que los acerque a Dios. Y deja en los comentarios tus propias palabras. Cuéntanos qué sentiste al hacer esta oración del agua. Tal vez tu testimonio sea la luz que alguien necesita para volver a creer. Recuerda, hermano, hermana, la promesa de Santa Teresa. El alma que confía jamás se perderá. El alma que ora jamás se secará. Que esta agua que hoy bebiste se convierta en manantial dentro de ti. Que cada sorbo de fe sea una semilla de esperanza. Que el amor de Cristo te acompañe, te sostenga y te guíe hasta la fuente donde todo descansa. Y cuando mañana despiertes, vuelve a pronunciar esas 3 palabras, como una llave que abre el día. Nada te turbe. Todo se pasa. Dios no se muda. Ahí empieza siempre la paz. Ahí empieza el cielo.